Listo. Entonces, pues ya les di una introducción más o menos a lo que vamos a ver hoy. Espero esta clase nos rinda. Tenemos ahí listo lo que es la factura de bodega y el inventario. También les voy a pedir el favor que tengan abierto el otro archivo, el que les pedí que descargaran. Y de esa manera pues damos inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, por lo menos se puede dar la situación que estemos trabajando en un libro y queramos mover una hoja a otro libro, ¿sí? Me explico. Vamos a mover la hojita que creamos que dice buscar B, que está en el archivo, en mi caso se llama clase 4. Ustedes tendrán allá sus nombres, no sé, curso de Excel o bueno, el que le hayan puesto. ¿Sí? Vamos a pasar solo esta hoja al otro archivo o al otro libro que yo les envié, que se llama Buscar B y Buscar H. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la hoja que yo tengo aquí en mi archivo que se llama clase 4, la pase a este archivo que se llama Buscar B y Buscar H y que me quede entre la hoja estructura y la hoja ejercicios 1. ¿Listo? Eso puede verse complicado, pero a la hora de la verdad son 3, 4 pasos muy sencillos. Entonces, estando aquí, donde tenemos nuestra factura y nuestro inventario, nos ubicamos en donde dice buscar B y hacemos clic derecho. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, nos aparecen ciertas opciones y aquí hay una opción que dice mover o copiar. Clicamos allí, hacemos clic y nos sale un cuadro de diálogo que nos muestra primero el libro al cual queremos copiar la hoja, ¿cierto? Entonces, aquí por lo menos me está mostrando la hoja actual, ¿sí? El archivo actual que se llama clase 4, el librito actual, ¿listo? Y me está mostrando todas las hojas que tiene ese libro, ¿cierto? Pero como yo les dije que quería moverlo a otro libro, entonces, ¿qué hacemos? Clic acá en la pestañita de despliegue, ¿sí? Y observen. Como yo ya abrí el otro libro, pues me sale el libro de buscar B y buscar H. Si ya queremos crear otro libro, pues esta sería la opción, ¿no? Pero entonces yo quiero pasar esa hoja a buscar B y buscar H. La selecciono e inmediatamente me salen todas las hojas que tiene ese archivo, ¿cierto? Entonces miren que aquí me está diciendo mover hojas seleccionadas al libro, buscar B y buscar H antes de la hoja. Entonces, ¿cuál hoja les dije yo? Vamos a ver si puedo. Voy a dar cancelar para mostrarles acá antes de cuál hoja debe ir. Yo les dije que aquí en estructura, entre estructura y ejercicios 1, ¿cierto? Por lo tanto, debe ir antes de la hoja ejercicios 1, ¿cierto? Entonces, vuelvo aquí a mi libro y vuelvo a hacer los pasos, ¿no? Entonces, por si se perdieron en alguno, clic derecho en la hoja buscar B, clic normalito o clic izquierdo en mover o copiar, ¿listo? Me ubico en el libro al cual quiero pasar esa hoja, ¿sí? Y selecciono antes de la hoja ejercicios 1, ¿cierto? Entonces, yo puedo crear una copia, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa.
Voy a seleccionar este cuadrito acá, ¿sí? Selecciono crear una copia y le doy clic en aceptar. Vamos a ver qué pasa. Excel directamente me lleva hasta el libro donde quedó la hojita, ¿cierto? Entonces observen que quedó aquí entre estructura y ejercicios 1, ¿sí? Y me dejó la misma hoja en el otro libro, porque yo le di que me hiciera, le di la opción que me hiciera una copia de esta hoja. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué pasa. Voy a eliminar la hoja que pasé a buscar B y buscar H. Voy a eliminarla para ver qué pasa. Entonces, voy a hacer otra vez el procedimiento, ¿cierto? Clic derecho, mover o copiar al otro libro, antes de ejercicios 1, y no voy a seleccionar crear una copia, ¿cierto? Le doy clic en aceptar, me lleva al otro libro, ¿cierto? Al de buscar B y buscar H, y si yo voy al libro anterior, fíjense que ya esa hoja no está, porque yo le dije a Excel que no me creara una copia. Por lo tanto, la hoja se movió, ¿sí? Se quitó de acá y se movió al otro archivo. ¿Listo? Entonces, necesito que esa hoja ya esté aquí en el libro que les pedí que descargaran. Bueno, entonces en ese libro aparece una primera hoja que dice estructura. Estructura, ¿listo? Entonces esa hojita me dice lo que vamos a ver hoy prácticamente, ¿sí? Que es la función buscar B y buscar H. Entonces, si leemos detenidamente, ¿qué nos dice? Que estas dos funciones lo que hacen es trasladar datos de una tabla o base de datos, ¿sí? No se asusten si les sale el término matriz. Matriz es lo mismo que tabla, ¿cierto? Entonces, trasladar los datos que están en una matriz a otra tabla, ¿cierto? Usando un dato como referencia. Entonces, miremos el contexto cuando vamos a un supermercado X, Y, Z, ¿cierto? Y cada producto, ustedes saben que pasamos a caja, allí pues la encargada o el encargado lee con un dispositivo el código de barras de ese producto, ¿cierto? Entonces, ese código de barras tiene adjunto o tiene asociado a él otra serie de datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí voy a pasar acá a buscar B. Entonces, que el lápiz tiene el código 101, ¿no? Entonces, el muchacho de la caja leyó el código de barras y dijo, ah, bueno, entonces es el código 101. Ese código va a tener lo que es una descripción y un precio, ¿cierto? Que yo puedo trasladar a otra tabla. Entonces, ojo acá, si yo, por ejemplo, en lo que es la factura, ¿sí? El dispositivo leyó 107, ¿listo? Aquí no me va a aparecer nada porque no he hecho todavía la función, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Leyó 107, ¿listo? Y automáticamente él va a traer la descripción que está asociada a ese código, ¿sí? Obviamente que si lo hacemos manual, pues uno diría, ah, 107, entonces me vengo a esta tabla y digo borrador. Listo, entonces escribo en descripción borrador, ¿cierto?
para 8 datos es muy fácil. Pero si usted está en el supermercado, pues que maneja los 200.000 productos, entonces usted, ¿qué tiempo va a sacar para ir acomodando cada uno de las descripciones a los códigos que se han leído, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que automáticamente él lee el código y trae la información que hay en otra tabla. Entonces, 107 y aquí me traería automáticamente que es un borrador y aquí me traería automáticamente el precio del borrador que serían 4.000 pesos, ¿no? Pues para el ejemplo. ¿Listo? Entonces, para que nos contextualicemos y miremos a qué más podemos aplicar este tipo de ejercicios. Entonces, buscar B se usa cuando una matriz tiene una estructura vertical. ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, la que está aquí tiene estructura vertical, ¿sí? Porque, digamos, al código 101 están asociados estos datos. ¿Listo? Al código 102 están asociados todos estos datos, ¿sí? Entonces él va buscando verticalmente los códigos, ¿sí? Caso contrario, por ejemplo, voy a pasar aquí donde dice ejercicios 1 y les voy a mostrar este otro tipo de tabla. ¿Listo? Entonces, esta tabla es horizontal o esa matriz es horizontal, ¿sí? Entonces la búsqueda que tiene que hacer es un buscar H, esta búsqueda horizontal. Entonces él ya no va a buscar los datos así como lo hacíamos en la tabla anterior, sino que él va a mirar, bueno, se vendió un producto, entonces hay una calificación, ¿cierto? Entonces miren que las búsquedas las hace horizontalmente, ¿listo? Va de una columna a otra, mientras que acá va de una fila a otra fila, ¿cierto? Por eso esta es vertical y la otra tabla es horizontal. Ahorita, pues ya con más calmita, vamos a entender más las diferencias, ¿no? Entonces, así como para el sí, que teníamos tres argumentos de entrada, ¿sí? Aquí vamos a tener 1, 2, 3 y 4 argumentos de entrada, ¿cierto? El primer argumento va a ser el valor buscado, entonces asimílenlo con el código, ¿cierto? El código que me está botando ese dispositivo, ¿sí? La matriz tabla, en este caso sería el inventario, ¿sí? Mi tabla o mi matriz donde tengo todos los datos, ¿sí? Entonces que el producto con su descripción, con su precio, o la persona con su número de identificación, su fecha de nacimiento, ¿cierto? Son tablas con X o Y valores. ¿Listo? Indicador de columnas o filas. ¿Sí? Entonces, aquí está la gran diferencia entre una función y otra. En el buscar B, tengo que encontrar el indicador de columnas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así, profesora? Por ejemplo, acá el primer dato, el valor buscado, sería el código, ¿cierto? Entonces, yo voy a buscar lo que tenga la celda A7. ¿Listo? ¿Qué información voy a traer de acá de esta tabla? La descripción, ¿sí? ¿En qué columna está esa descripción? En la número 2. ¿Listo? Entonces, a eso me refiero cuando digo indicador de columna, ¿sí? En dónde, en qué columna está el dato que yo voy a mostrar, ¿cierto? Por último, tenemos un rango. Ese rango puede ser 0 o 1,
lo mismo que decir falso o verdadero. Y entonces eso ya lo veremos ahorita en los ejemplos, cuando colocamos 0 o 1. ¿Listo? Teniendo esto, pues ustedes ya leen con más calmita, por si tienen dudas. Ya paso aquí a buscar B y empezamos a hacer nuestro ejercicio, ¿cierto? Entonces voy a borrar esto que está aquí, lo de descripción. Y voy a pedir que, bueno, teniendo seleccionada ya esta celdita, abramos acá insertar función. ¿Sí? Seleccionamos aquí. Yo ya la tengo aquí en los más buscados, ¿no? Pero recuerden que ustedes acá en esto pueden escribir buscar V. Le damos ir. A ver qué pasa aquí. Buscar V. Ajá, ahí ya me la encontró. Y doy clic en aceptar. Y entonces me sale lo que yo les estaba explicando, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a insertar el valor buscado, ¿sí? Yo les dije cuál era el valor buscado. Entonces, ese valor buscado es este código que yo inserté acá, ¿cierto? Entonces, este código es lo que me va a buscar en mi tabla de inventario, ¿cierto? Entonces yo selecciono A7, ¿listo? Ese va a ser el valor que me va a buscar. Después, hago clic acá en el otro campo que dice matriz tabla, ¿sí? Acuérdense de hacer clic porque muchas veces dejamos el cursor acá y cuando nos damos cuenta tenemos todos los datos en un solo campo y pues nos va a marcar error. Entonces hacemos clic acá donde dice matriz tabla, ¿sí? Y podemos mover el cuadro de diálogo, ¿sí? Y seleccionamos la matriz donde están los datos, ¿sí? O de donde yo voy a extraer los datos que necesito. ¿Cuál sería? Pues tengamos en cuenta acá que no vamos a seleccionar los encabezados de la tabla, ¿no? Entonces, si están tomando nota, juiciosos, ojo con esas indicaciones para que después no vayan a tener problemas, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a seleccionar la matriz, que la seleccionemos solamente los datos, sin los encabezados. ¿Listo? Ese es un tip muy importante. Entonces, recuerden, a ver, nuevamente lo hago, borro aquí. Teniendo activada esta casilla, yo puedo seleccionar la tabla. Entonces, clic acá sostenido y selecciono toda mi tablita. ¿Listo? Otro tip. Resulta que esta tabla tiene que ir fijada. ¿Listo? Así como hacíamos con los porcentajes, que si arrastrábamos, autocompletábamos, pues el valor iba a quedar fijo. Entonces, lo mismo va a pasar acá. Si no colocamos esta tabla con referencia absoluta, pues al momento de desplegar o de autorrellenar todos los datos, se nos va a bajar la selección, ¿cierto? Y esto no quedaría fijo. Entonces, la recomendación es oprimir F4 acá y queda fija absolutamente toda la tabla. ¿Listo? Sí, ya saben, si no les funciona el F4, entonces con el signo de pesos antes de la letra y antes del número. ¿Listo? Bueno. Ahora, indicador de columnas. Recuerden, hacemos clic allí enfrente de indicador de columnas. Allí es donde me pregunto. Entonces, yo miro a qué columna le estoy haciendo la fórmula, ¿cierto?
a la descripción. Por lo tanto, el dato que yo me voy a traer de la tabla de inventario va a ser la de descripción. Entonces, el código es mi columna 1, la descripción es mi columna 2 y el precio es mi columna 3. ¿Listo? Por lo tanto, el indicador de columna, ¿cuál es? Si estoy necesitando aquí la descripción, pues el número 2. ¿Listo? Rango. Entonces, ojo acá, si yo selecciono, miren que el mismo Excel también me está diciendo o me está ayudando, ¿no? Como para saber qué dato va ahí. ¿Listo? Entonces acá nos dice, el rango es un valor lógico, ¿sí? Cuando nos digan valores lógicos, solamente se refiere a 0 o 1. Esos son los valores lógicos, verdadero o falso. ¿Listo? Incluso miren, si yo aquí coloco el 0, entonces el de una me dice falso. Si yo coloco 1, me está diciendo verdadero. Entonces tengamos en cuenta esos valores. ¿Listo? Entonces, el rango es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ¿cierto? Esto se usa más que todo si queremos encontrar un número en un rango, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Y dice que una coincidencia más exacta si colocamos el valor de falso. Entonces resulta que para la descripción yo tengo texto. Cuando me refiero a texto, quiere decir que necesito una coincidencia exacta. ¿Listo? Es decir, que aquí voy a colocar 0 o si no quieren colocar 0, colocan la palabra falso. ¿Listo? Entonces, ahí yo ya le estoy diciendo a Excel que me busque o que me traiga pues la palabra completa o que compare de forma exacta el dato. ¿Listo? Doy clic en aceptar y observen que de una vez me trajo borrador. Ahora, si yo cambio el código acá, yo cambio el código por 103 y doy enter, miren que él me trae aquí bolígrafo. 103 corresponde a bolígrafo. ¿Listo? Entonces yo puedo autocompletar. ¿Sí? Voy a autocompletar aquí mi tablita. 4. Listo, aquí por ejemplo el 109 lo podemos cambiar por el 102. ¿Listo? Y si yo autocompleto la fórmula que hice de buscar B, entonces miren que me va a traer cada uno de los productos que están asociados a estos códigos. Entonces, por ejemplo, el 106, papel bond. 106, papel bond. Entonces, sí estamos en lo correcto. ¿Listo? A ver, aquí arribita voy a colocarle la función. Listo, allí está para la descripción. Entonces recuerda, bueno, pues esta ya es la estructura que hacemos manualmente, ¿sí? Así como nos lo mostraba en el cuadro de diálogo. Entonces el primer campo que era acá, valor buscado, entonces es el A7. Y recuerden que si paso de un argumento a otro, es con punto y coma. Entonces acá el valor buscado A7, que sería mi código, ¿sí? Lo que voy a ingresar acá en esta tabla.
El siguiente valor es la matriz donde está, en este caso, el inventario. ¿Sí? Entonces sería toda esta selección, ¿no? Y recuerden que es sin los encabezados. Después tenemos el indicador de la columna, ¿sí? ¿En qué columna se encuentra el dato que yo voy a mostrar aquí? Entonces, la descripción se encuentra acá en la segunda columna. ¿Listo? Y por último, digamos que el valor de exactitud con el que quiero que busque en la tabla. Entonces, como quiero que sea exacto, le coloco el 0. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, esta cantidad que está aquí, pues ya ahí sí es dependiendo de lo que haya pedido el cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, se llevó 10 bolígrafos, se llevó 2 cartulinas, se llevó un pliego de cartulina, se llevó 5 de papel bond, se llevó un borrador, 3 micropuntas y 5 esferos, ¿sí? Por decir algo. Bueno, entonces quiero revisar o quiero saber cuál es el precio. Este precio que está aquí es el precio unitario, ¿no? Ya cuando veamos el total, ahí sí es multiplicar el precio por la cantidad. Este precio lo debo traer de la otra tabla, ¿sí? Pero pues como uno no tiene buena memoria, pues uno no se va a saber todos los datos para colocarlos manualmente. Entonces, allí volvemos a aplicar la función buscar B. Entonces lo vamos a hacer manualmente. ¿Listo? Entonces ya sabemos, nos ubicamos acá en la D7. Igual, y escribo buscar V, ¿no? Recuerden que puedo bajar con las flechitas. Cuando esté en azulito, el que quiero, entonces con la tecla tabular autocompleto. ¿Listo? Fíjense aquí, acá me está pidiendo ya el valor buscado. Entonces, ¿cuál es mi valor buscado? Digamos que muchos autores o profesores que dictan esta parte dicen que es un error de traducción esta partecita porque uno tiende a confundirse, ¿sí? Porque si a uno le dicen valor buscado, pues que estoy buscando el precio, pero no. El valor buscado es el código con el que estoy identificando o el código que está asociado al precio que yo estoy buscando. ¿Listo? Entonces, sería este código que está acá. ¿Sí? Tengan en cuenta que siempre va a ser un indicador o cualquier otro código, ¿cierto? Entonces, puede ser, digamos, para las personas, la cédula o el número de pasaporte, ¿cierto? X o Y documento, pues, que lo identifique a uno. Últimamente, pues, el celular también, el número de celular también lo puede identificar a uno, por lo menos en lo que son redes sociales, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que siempre va a ser un indicador o un identificador, perdón, esa es la palabra. ¿Listo? Entonces, valor buscado, el código. Por lo tanto, va a ser A7. Punto y coma para pasar a mi siguiente argumento, la matriz tabla. ¿Listo? Entonces, cuidado de seleccionar cualquier otra parte de la hoja. Vamos aquí a movernos en la hoja con la barra de desplazamiento y seleccionamos la tablita sin encabezados e inmediatamente, recuerden, presionar F4. ¿Listo? Y ahí automáticamente pues ya les queda fija la tablita, la matriz. ¿Sí? Si no, pues, a ver, para los que no pueden con F4, entonces acá con el signo de pesos, antes de la letra, antes del número. ¿Listo? Ubico aquí al final y voy a escribir punto y coma. Bueno,
Indicador de columnas. Entonces, en mi tablita matriz, ¿sí? En mi tablita de inventario, ¿en dónde ubico el precio? En la columna 1, 2 y 3. Aquí en la columna 3 es donde está el precio. ¿Listo? Entonces voy a colocar 3. ¿Listo? Punto y coma. Como son valores fijos, ¿cierto? No estoy evaluando rangos ni nada de eso. Él va a traer el contenido de la celda, ¿cierto? Entonces coloco falso o 0. ¿Listo? Miren que acá cuando lo hago manualmente, él ya me da las opciones, ¿no? De verdadero o falso y me va diciendo si usted quiere escoger verdadero, va a ser para una coincidencia aproximada, pero si va a escoger falso es una coincidencia exacta. Entonces, estos valores son exactos, por lo tanto puedo escoger acá falso. Con doble clic yo selecciono esas opciones que me está dando Excel, ¿no? Entonces recuerden que puede ser con el número o acá con lo que me está diciendo o con lo que me sugiere Excel, ¿no? Entonces falso sería el 0, ¿sí? Listo, entonces eso es para el precio. Recordemos cerrar el paréntesis y enter. Doy enter y recuerden autocompletar. ¿Listo? Aquí, bueno, está aquí, ¿no? Aquí ya había una fórmula, ¿sí? Que me traía una condición, no sé si a ustedes les autocompletó el total de una vez, o si viene con esta fórmula. Bueno, porque esto sencillamente me está diciendo que si este código es mayor a 0, entonces que, a ver y lo vemos un poquito más grande. Y me está diciendo si A7, es decir, el código que está allá al principio, es mayor a 7, entonces que realice la operación, ¿no? De multiplicar el precio por la cantidad. Si todavía no ha ingresado el código o es 0 o la celda está en blanco, entonces que no me coloque nada por ahora, ¿cierto? A eso básicamente se refiere esa formulita que estaba ahí. Entonces, según esto, a ver, el precio de un bolígrafo es de 2.000 pesos. Vamos a corroborar. Entonces, bolígrafo, aquí está, sí, efectivamente vale 2.000 pesos. Vamos un poquito más abajo a ver si los trajo correctamente. Por ejemplo, el 108, un micropunta, me trajo 4.500. 4.500 micropunta. Miren que sí me está trayendo los datos correctamente. ¿Listo? Entonces, observen qué fácil es. Y lo práctico y automático que son todos estos procesos. Entonces, vamos por aquí. Les coloco las formulitas. Listo, aquí ya tenemos. Entonces, miren que les estoy mostrando las dos formas en que se puede colocar el último argumento, como número o como la palabra falso o verdadero, en el dado caso de que se necesite. Listo, entonces este es un primer ejemplo. Yo les dije que íbamos a ver ciertos atajos de teclado, ¿no? Entonces aquí yo les creé otra hojita. Bueno, aún no está llena, pero traté de hacerles como el esquema
para darles como los tips básicos, ¿no? Entonces, recuerden, digamos que por X o Y motivo se nos dañó el mouse y ahí uno queda bloqueado, pero pues Microsoft piensa muy bien en todas estas cosas y para ello nos facilita la vida con ciertos atajos de teclado. Entonces, por ejemplo, miren ustedes la pantalla, voy a hacer lo siguiente. Miren que no presioné para nada ninguna tecla del mouse, ¿sí? Y seleccioné toda una columna. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo me paro acá en esta celda, ¿listo? Y les voy a mostrar, aquí me tomé el atrevimiento de hacerles un pequeño teclado con las teclas que vamos a usar para esos atajos. ¿Listo? Entonces, puede estar un poquito desorganizado en comparación con los teclados reales. Entonces, fijémonos, para yo seleccionar toda esa columna, lo que hice fue presionar control espacio, teclitas que se ven ahí en blanco. ¿Listo? Me confirman si están viendo la aplicación del teclado, por favor. Ahí en el chat. Sí, listo, perfecto. Entonces, ya saben, control espacio, ¿sí? Mantenemos ahí oprimido. Por ejemplo, estoy parada aquí en la celda D3. Oprimo control espacio y se me selecciona la columna en donde está toda esa celda. ¿Listo? Entonces, voy a colocarles aquí función y ustedes también lo pueden ir reescribiendo allá. Entonces, seleccionar columna. ¿Listo? La columna completica. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera tecla? Voy a oprimir primero control. Esta es la abreviación para decir que voy a oprimir control, ¿no? CTRL. Así salen sus teclados. Y la otra tecla es espacio. ¿Listo? Entonces ya sabemos. Tecla 3 no hay para este caso. Hay algunos que sí hay que usar tres teclas. Entonces por eso coloqué esa columna allí. ¿Listo? Ahora, observen lo que voy a hacer. Lo que se va a seleccionar. ¿Listo? Allí seleccioné toda una fila con una combinación de teclado. A ver cómo fue eso. Entonces presionamos la tecla Shift, espacio. ¿Listo? Allí las que están en blanco. Así al tiempo las debemos presionar. O sea, primero una, mantengo oprimida Shift y después Space. ¿Listo? Recuerden que se selecciona es la fila en donde yo estoy ubicada, ¿no? Entonces, por ejemplo, me paré acá en E13. Shift espacio, selecciono rápidamente toda la fila. ¿Listo? Entonces, seleccionar fila sería Shift más espacio. ¿Listo? Bueno, tenemos eso por ese lado. Ahora, vamos a insertar ya sea toda una fila o toda una columna. Entonces, voy a insertar una fila, o sea, aquí es dependiendo de lo que yo tenga seleccionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy ubicada acá en la G4, ¿no? Selecciono la columna, sea, presiono control espacio, ¿no? Y voy a oprimir esta combinación de teclado. Entonces, sería la de control más. ¿Listo? Eso que está ahí en blanquito.
Entonces, como yo tengo seleccionada toda una columna, lo que me va a insertar va a ser una columna. ¿Listo? Entonces voy a oprimir aquí control más. Miren que se me inserta toda una columna. ¿Listo? Voy a darle control Z para volver al estado inicial y vamos a mirar cómo sería insertar toda una fila. Entonces, si necesito insertar la fila, por ejemplo acá en G4, necesito que me inserte una fila encima de donde yo estoy aquí ubicada, ¿no? Entonces, ¿cómo era para seleccionar toda una fila? Con Shift espacio, ¿sí? Y como él ve que está seleccionada toda la fila y si yo oprimo control más, lo que me va a insertar va a ser una fila. Vamos a hacerlo acá para verlo mejor. Miren que me la inserta es encima de donde yo estaba ubicada. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma para insertar toda una fila completa, ¿no? Si yo, por ejemplo, solamente tengo seleccionada una celdita y le doy control más, él me va a preguntar, ¿sí? Si quiero desplazar todas las celdas hacia la derecha o hacia abajo, o si quiero insertar la fila o si quiero insertar una columna. ¿Listo? Entonces allí él me va diciendo las opciones. Y si quiero seleccionar con el teclado, solamente es con las de dirección hacia arriba y hacia abajo y después doy Enter para seleccionar la que me interese. ¿Listo? Ese es como el procedimiento básico. ¿Listo? Entonces, insertar fila o columna. ¿Sí? Ya sabemos que es con control más sería allí, ¿no? Se confundan ahí. Control y la tecla más. ¿Listo? Ojo que con estos más no estoy diciendo yo que haya que oprimir la tecla más. No, eso es para indicar que es una combinación. O sea que aparte de esta tecla tengo que oprimir la siguiente, ¿no? La tecla 2. ¿Listo? Para que no nos confundamos allí. Bueno, entonces por lógica, si con control más agrego fila o columna, entonces ¿cómo la puedo eliminar? A ver, yo borré el... Espérenme y abro aquí otra vez el mouse. Ya, teclado. Si con control más adiciono, con control menos elimino. ¿Listo? Entonces, control menos. Y funciona igual que el control más. Ahora lo vuelvo a mostrar. Entonces, selecciono la fila, ¿cierto? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ubicar acá. Voy a seleccionar la columna. Voy a agregar una nueva. ¿Listo? Entonces recuerden, control más para agregarla. ¿Sí? Y ahora opriman control menos. Control menos. ¿Listo? Y ahí se me elimina toda esa columna. Lo mismo, por ejemplo, voy a escribir aquí cualquier cosa, ¿cierto? Y selecciono la fila. Shift, espacio. Y quiero eliminar toda esa fila. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Control menos. Y allí ya se me eliminó. ¿Listo? Lo mismo si tengo solamente seleccionada una celda y le doy control menos, él me va a decir las opciones que tengo. ¿Listo? Entonces, sean muy cuidadosos con esto porque a veces nos puede borrar cosas que no queremos, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese momento. ¿Listo? Entonces, aquí voy a cancelar.
Y colocamos eliminar fila o columna. Lo mismo, control, CTRL, control más menos, ¿no? Control y la tecla menos. Y aquí a colocar el menos. Listo, hasta ahí. Si tienen algún inconveniente con esas combinaciones, me dicen, porfa. De pronto hay algunos que puedan variar, pero digamos que estos son como los universales, los que sirven, digamos, para los Office que vienen en español o en inglés. De hecho, si vienen en español latino o español de España o de México, también pueden haber algunos cambios, ¿no? Entonces, si alguno no les funciona, pues bueno, como me decía un profesor, tendré que vivir con la envidia de que a esa persona sí le sirvan las combinaciones. ¿Listo? A ver, llevamos 4 hasta ahora, ¿no? Hay otro truquito que es cuando necesito cambiar de una hoja a otra hoja. Pues acá obviamente yo lo estoy haciendo con el mouse, ¿no? Y observen, sin necesidad de tocar el mouse, voy a ir cambiando de hojas. ¿No? ¿Cómo hice esto? Muy sencillo, aquí para avanzar de una hoja a otra. Control y esta teclita que estoy señalando, AVPAC, ¿listo? Control y avance de página, ¿listo? Eso es para avanzar de una página a otra. Si quiero retroceder, pues la lógica me diría, pues Control Repack, ¿listo? Es decir, devolverme a la página anterior, ¿listo? Entonces, acá voy a voy a poner cambiar a hoja siguiente. ¿Listo? Entonces, control, CTRL, control más, AV, pack. ¿Listo? Así es. Entonces, lo mismo, cambiar a hoja anterior. CTRL, pack. ¿Listo? Esas son las combinaciones. Entonces lo intentamos por aquí, control repack. ¿Listo? Allí me voy devolviendo, control AFPAC, es decir, avance de página. Y allí me puedo ir moviendo de una hoja a otra. Sí, eso sirve muchísimo. Recuerden que todo es cuestión de práctica, ¿no? Entonces, así como aprendimos el control C y el control V, pues también podemos aprender estos truquitos. Bueno, otros 2 más. A ver. Voy acá. Ustedes ven que yo me estoy moviendo en toda, pues por lo menos en esta fila, ¿cierto? Yo me estoy moviendo y vean que él no se mueve secuencialmente, ¿no? Así como hacemos con la tecla de dirección, esta teclita, la de dirección a la derecha. ¿Sí? Si yo me muevo con esa tecla, me estoy moviendo de una celda a otra. ¿Sí? Lo mismo pues hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Entonces voy a ubicarme acá y observen, yo puedo
movilizarme, digamos que entre tablas, con la combinación control, a ver y se las muestro, control y la tecla hacia la derecha, ¿listo? De esa manera yo estoy moviéndome con ciertos saltos. Entonces, por ejemplo, con esa combinación me voy a mover prácticamente aquí a donde empieza la tabla. Control, vamos a la derecha y miren que me lleva a esta primera columna de la tabla, ¿cierto? Nuevamente control a la derecha y él llega hasta donde encuentra contenido. Observen que aquí como esto está vacío, él no se mueve hasta allí. ¿Listo? Voy a ubicarme aquí en la primera celda. Ya, eso lo hice con el mouse, no importa. Me ubico aquí en la primera celda, control y avanzo a la derecha. ¿Listo? Entonces, primera celdita de la tabla. Nuevamente, control y avanzo a la derecha. Y observen que allí sí se me va hasta la última columna de la tabla, porque tiene contenido. Si él avanza hasta donde encuentra un espacio en blanco. ¿Listo? Entonces, como aquí la L1 estaba vacía, pues él llegó solamente hasta la K1. Ahora, no se asusten si vuelven a presionar control a la derecha y aparecen por allá en la Patagonia. No se asusten, porque pueden devolverse con control a la izquierda y allí van recuperando su contenido. ¿Listo? O sea, si les muestra esto, no se asusten, no les borró ningún dato. Si ustedes observan, tiene diferentes encabezados. ¿Listo? Esto ya es lo último que tiene Excel. ¿Sí? La última columna que tiene Excel. ¿Listo? Entonces no se asusten si no ven nada. Ustedes se pueden devolver con control hacia la izquierda y allí van encontrando su contenido. ¿Listo? Lo mismo podemos hacer hacia abajo o hacia arriba. Entonces, miren, aquí digamos con la tecla inicio, esa está al lado de la tecla borrar, al lado derecho. Por lo menos en el portátil que yo tengo está allí. De pronto en los otros teclados pueda estar en el teclado, pues entre el teclado numérico y el alfabético, ¿no? Allí puede estar esa tecla. ¿Sí? Allí yo me devolví a la primera celdita. ¿Listo? La primera celda de toda esa hoja. Voy a oprimir entonces control y hacia abajo, la tecla hacia abajo. Y observen, allí me voy hasta la última fila que tiene Excel. ¿Sí? Es lo que yo les mostré en la primera clase. No se asusten que con control y hacia arriba podemos volver a la primera ¿qué? Celda. ¿Listo? Lo mismo pasa, o sea, verticalmente que horizontalmente. Si él encuentra espacios, pues él no se va a detener. Por ejemplo, yo toda esta columna la tengo vacía, entonces por eso fue que me llevó hasta la última celda, hasta la última fila. ¿Listo? Pero por ejemplo, voy a irme, bueno, control hacia la derecha, ¿sí? Y control, mire, control hacia abajo, control hacia arriba, y él llega hasta donde encuentra contenido, ¿cierto? O sea, llega una celdita antes de la celda que está vacía. Entonces así yo me puedo mover en diferentes direcciones. Miren lo que hizo ahí. Digamos, yo estaba acá en función, ¿cierto? Control a la derecha. ¿Sí? Y observen, todo esto está vacío. Entonces si yo le hago control abajo, pues él me va a llevar hasta lo último que tiene Excel. ¿Sí? Porque no tiene contenido todo esto. En cambio, por ejemplo, si yo me ubico en el más que tengo aquí en la columna J y yo empiezo a presionar control hacia abajo, él va a llegar, fíjense, hasta esto que estoy señalando aquí, hasta la J3, ¿cierto? Control hacia abajo. Miren que llega hasta ahí, ¿por qué? Porque después encontró un espacio. ¿Listo? Si vuelvo a oprimir control hacia abajo, él se va a mover
hasta la otra parte que tenga contenido. ¿Listo? Nuevamente control hacia abajo, llego hasta acá lo último. Entonces es cuestión de ir practicando. Entonces acá les muestro, control y vamos practicando así con las teclas de dirección. ¿Listo? Así yo me puedo mover. ¿Listo? Aquí van otros truquitos, vamos a ver. Entonces voy a colocarles allí, la función sería mover, ¿no? Mover varias direcciones. Entonces con control, CTRL, ¿no? Y aquí, si ustedes quieren encontrar, y aquí a mover esta, ¿no? Si ustedes quieren encontrar distintos símbolos, les voy a enseñar cómo. Si quieren tomen nota porque pues uno de todo lo que ve en la clase no se acuerda. O pues si no después ven el video, pero de todas formas para ahorrar tiempo. Yo qué es lo que quiero mostrarles. Cómo puedo insertar por lo menos las flechitas que vemos ahí de dirección, ¿no? Que me muestre hacia arriba, hacia abajo, porque pues no hay una letra que yo diga se parece a arriba y abajo, a flecha hacia arriba y hacia abajo. Entonces para eso son los caracteres especiales o los símbolos que nos permite Office, porque eso lo trae tanto Word como PowerPoint, como Excel y otras herramientas. Fíjense, insertar, ¿listo? A la cinta de opciones insertar. Y al final, aquí aparecen símbolos. ¿Listo? Clicamos allí. Podemos insertar una ecuación o ya el propio símbolo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es símbolo. Hago clic allí. Y pues a mí ya me aparece porque yo ya lo había trabajado, ¿no? Pero ustedes nomás acá, yo creo que a la mayoría de pronto les salió texto normal y les apareció así, ¿cierto? O otros caracteres, ¿sí? Por eso no hay problema. Hay una fuente, ¿sí? Las fuentes recordemos, Arial, Tahoma, Calibri, etcétera, ¿cierto? Entonces hay una fuente que se llama, y la voy a buscar, las Wingdings, ¿listo? Es la Wingdings 3, yo la selecciono, me salen diferentes flechas, ¿no? Ya digamos si presiono Wingdings 2 o escribo aquí Wingdings 2, me sale otro tipo de formas, ¿no? Entonces para que, pues como un truquito ahí o una sugerencia si están haciendo algunos formatos, bueno, aquí es donde podemos encontrar distintos caracteres, ¿no? Entonces, necesito aquí Wingdings 3, ¿no? A ver, esperen y muevo esto por aquí. Ya. Bueno, si yo presiono doble clic, a ver, no me está insertando, a ver. Voy a cerrarlo acá. Me lo está colocando. Insertar símbolos, vamos a ver. Ahora sí. Con doble clic el símbolo me va a aparecer, o si no yo le hago clic aquí en insertar, ¿no? Entonces voy a buscar nuevamente el Wingdings. El 3. Entonces aquí ya tengo hacia la derecha, va a colocar hacia la izquierda, insertar, insertar, hacia arriba, selecciono, doy clic en insertar y hacia abajo selecciono y doy clic en insertar, ¿cierto? Y ya,
si no voy a insertar más nada, pues cerrar. ¿Listo? Todo esto era para decirles que para moverme en las varias direcciones, pues es con control, y pues si necesito moverme hacia la derecha, utilizo la tecla correspondiente, ¿no? Ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Eso es para moverme. Entonces, hasta allí llevamos 6 truquitos. Para seleccionar, entonces, observen, yo puedo hacerlo con así, de uno en uno, ¿cierto? Así. Como profesora. Con Shift. O sea, anteriormente trabajamos con control para movernos, control y las direcciones. Ahora para seleccionar con Shift y las direcciones. Yo ya les estoy mostrando cómo hacer, ¿no? Entonces mantienen oprimido Shift y presionan las otras teclitas. ¿Listo? De esa manera, pues voy a hacerlo Shift y empiezo a seleccionar hasta donde yo quiera. ¿Listo? Así lo puedo hacer, entonces aquí podemos ir practicando. ¿Listo? Entonces lo mismo, sería seleccionar en varias direcciones. ¿Listo? Digamos que esta es una selección unitaria porque estoy seleccionando de a una casilla. ¿Listo? Entonces Shift más y voy a copiarme esto de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues recuerden, entonces primero control C, aquí les estoy mostrando control C, me ubico en donde lo quiero pegar y oprimo control V. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el contenido? En este caso quiero copiar los caracteres. ¿Sí? Hago clic allí, control C, ¿listo? Bajo con la tecla de dirección y control V. ¿Listo? Eso es básicamente. Ya aquí ya me mostrará las opciones si quiero pegarlos sin formato, bueno, etcétera. ¿Listo? Seleccionar en varias direcciones. Hay otra forma de selección. Ya les digo. Ahí está, me trabo. Bueno, si les aparece punteado, digamos, yo ya no quiero pegar más esto, ¿no? Entonces, con la tecla de Escape, ya quito esa selección y ya, pues, digamos que no me va a presentar problemas, ¿no? Listo, entonces, bueno, voy a ubicarme aquí con el mouse en la primera celdita de mi tabla. ¿Listo? Observen lo que va a pasar. Bueno, ahí está donde tiene contenido. Seleccione toda la tabla con, o bueno, lo que tenga contenido, con solamente, digamos que 2 toques, ¿no? ¿Cómo hice? A ver, aquí hay que presionar 3 teclas, ¿no? Control, Shift y las de dirección. Entonces, allí me bastó nomás con presionar hacia la derecha y después hacia abajo. ¿Listo? Para seleccionar pues toda la tablita. ¿Listo? Entonces, miren, yo me ubico aquí en la F1, Control Shift a la derecha y selecciono hasta la K, que es lo que tiene contenido, ¿no? Porque si vuelvo a presionar hacia la derecha, ¿sí? Control Shift otra vez a la derecha, se me va hasta la Patagonia, ¿sí? Hasta la última columna, ¿no? Entonces, recuerden, no se asusten. Allí normal, Control Shift hacia la izquierda y me devuelvo. ¿Listo? Mantengo oprimido Control Shift
hacia abajo. ¿Sí? Entonces, a ver, voy aquí a moverme. Si tengo una selección y no la quiero dañar, pues es más recomendable utilizar la barrita de dirección, ¿no? Entonces observen, yo que hice Control Shift a la derecha, Control Shift hacia abajo y me selecciona toda la tabla. ¿Listo? Entonces, a eso me refería. Esta que es con Shift es una selección por celda, ¿no? Mientras que la que es Control CTRL, Control más Shift más, y ahí sí las de direcciones, ¿no? Entonces, nuevamente Control C, Control V, donde la quiero pegar, escape, listo. Esas serían las 3 teclitas que hay que utilizar, ¿no? Entonces, Control C aquí también, Control V. Seleccionar aquí en varias direcciones, pero digamos, a ver, ¿cómo se le puede llamar a eso? Bueno, seleccionar un conjunto de celdas, ¿no? Seleccionar un conjunto de celdas. Como para diferenciarlo, ¿no? Ustedes ya se acordarán para qué sirve cada uno. Recuerden, Shift solo me está seleccionando de a una celda, ¿no? Y Control Shift me está seleccionando un conjunto de celdas, ¿listo? Hasta donde encuentre contenido, él me va a seleccionar. ¿Listo? Entonces allí vamos a ir practicando. Perfecto. Entonces ya les decía, pues las otras combinaciones. ¿Cómo cortamos? Para cortar con Control X, la tecla X. ¿Listo? A ver, entonces, sin el mouse. Listo, quiero insertar una nueva fila. Listo, Shift, espacio, Control más. ¿Sí? Bueno, allí me la insertó arriba, ¿no? Shift, espacio, Control más. ¿Listo? Ojo. Si ustedes observan cuando inserté esta fila, miren lo que me sale acá en donde estoy señalando con el mouse. Como una brochita. ¿Sí? A ustedes les puede salir en la parte izquierda, derecha, ¿sí? Pero es como una brocha. Ustedes la seleccionan y allí les está diciendo cómo quiere que inserte toda esa fila. Si la quiere con el mismo formato de arriba, es decir, con el color azul, ¿cierto? Con el mismo formato de abajo, es decir, sin formato prácticamente. O si quiere borrarle el formato, ¿cierto? Entonces, si yo le digo borrar formato, él me va a insertar pues una fila en blanco, ¿cierto? Fíjense que si inserta, no inserta con todo el formato, ¿no? Porque por lo menos los bordes no los está tomando en blanco. ¿Listo? Y pues puedo insertar las veces que yo quiera. Con la Control más las veces que necesite. Bueno, entonces, para cortar, Control X. Para copiar, ya les dije cómo. Copiar, Control más C. ¿Listo? Cortar, copiar, pegar. Entonces el pegar sería con Control más V. ¿Listo? Control más V. Acá tengo la opción. Hay dos opciones, ¿no? Entonces, rehacer
deshacer. ¿Listo? Esto sirve mucho para cuando la embarramos, ¿no? Entonces que algo se nos borró o queremos recuperar lo que teníamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, eso es el deshacer, ¿sí? Entonces, deshacer, si uno oprime control Z, voy a mostrarle acá control y la tecla Z no la tengo aquí. Bueno, control y la tecla Z. ¿Listo? Eso me sirve para deshacer, es decir, volver a lo que tenía anteriormente. Por ejemplo, si yo oprimo aquí control Z, él me borra el deshacer que escribí, ¿cierto? Si yo quiero recuperar eso que acabé de deshacer, pues lo rehago con control Y. ¿Listo? Entonces, rehacer con control más Y. Y el deshacer con control más Z. ¿Listo? Eso es. Le estoy dando esto porque me parece muy importante, por lo menos para que lo tengan ahí y lo practiquen, ya que nos quedan solo prácticamente una clase, ¿no? Entonces, hasta allí vamos bien, ¿no? Ahora, fíjense lo que voy a hacer sin necesidad de oprimir o de usar el teclado. A ver si me lo hace, vamos a ver. Bueno, aquí debo tener seleccionada alguna celda. Observen qué pasó allí. Se creó una hoja nueva. Allí estoy creando, eso sí, para eliminarlas, pues ahí sí toca con el mouse, lastimosamente. ¿Cómo lo hice? Entonces vamos a ver, agregar hoja nueva. Con Shift y F11. Y lo que está en blanquito. Shift F11 al tiempo. ¿No? Escribo acá. Shift más F11. ¿No? Bueno, yo creo que eso es como lo esencial. Ya en la otra clase, pues les agregaré otros truquitos, ¿no? Esto, pues si no lo alcanzaron a copiar, yo ahorita le tomo foto y lo envío ahí al WhatsApp, ¿listo? Entonces, me devuelvo a ejercicios 1. Recuerden cómo es con control y repack, ¿no? Y con la tecla de inicio podemos ir al principio de toda la tablita, ¿no? Recuerden, todo esto es lo que yo les dije que descargáramos, ¿no? Por si alguno ve que no tiene esos datos. Entonces, estamos en ejercicios 1. ¿Listo? Allí podemos practicar, ¿no? Ya que pues hay varias tablitas allí. Entonces, practiquemos moviéndonos. Recuerden que solo para movernos es con control. Entonces, por ejemplo, a ver. Voy a agrandarles aquí para ver un poco mejor. Entonces, control y hacia la derecha. Me voy hasta el final de esa primera tabla, ¿no? Porque aquí encontró un espacio en blanco. ¿Listo? Nuevamente le doy control a la derecha y me lleva hasta lo último, porque resulta que aquí en esta primera fila no hay más datos. Entonces, si quiero continuar haciendo los saltos, pues, por ejemplo, puedo bajar con la tecla hacia abajo, ¿cierto? Y control hacia la derecha.
y allí empiezo a moverme entre las otras tablitas que sí tienen datos. ¿Listo? Ahora, cuando yo les diga seleccionar toda la tabla, entonces ya sabemos que nos paramos al principio de la tabla, ¿sí? Control Shift, la tecla de dirección hacia la derecha, y miren, allí seleccioné toda la tabla, lo menos de este inventario, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta ahorita que realicemos la actividad. ¿Listo? Bueno, continuamos con la función buscar V. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? La fecha, el código del producto. Dependiendo del código, tendrá una descripción. ¿Sí? Tenemos el código del cliente que pidió ese producto y de acuerdo al código que tenga el cliente, digamos, tiene un código especial en un club, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a ese código, pues se va a encontrar la cédula del cliente o el DNI. Bueno, esto les aclaro, esto es sacado de un tutorial, ¿no? Entonces, por si lo encuentran por ahí, yo lo saqué de ahí, me tomé el atrevimiento. Sí, porque son tablas completas. Aquí hay una cantidad vendida. Entonces, de acuerdo a esa cantidad, se hace una calificación de la venta. ¿Sí? Coloca cierta categoría. ¿Sí? Hay un precio unitario. Ese precio unitario está asociado al código del producto. Y pues ya después sacará un total, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me ubico al principio de toda la tabla, ¿no? Está A1. Y voy a seleccionar toda esa tabla. ¿Listo? Control Shift a la derecha y hacia abajo. ¿Listo? Si no aprendimos esos truquitos, pues entonces a seleccionar manualmente hasta la fila número 947, ¿no? Bueno, seleccionada esa tablita, vamos a ordenarla por fecha. Entonces aquí, si observamos, yo me voy acá al principio, me aparece la fecha, ¿no? Entonces recordemos, inicio, ordenar y filtrar, y él ya me dice por defecto, ¿quiere que lo ordene del más antiguo al más reciente o del reciente al más antiguo? ¿Sí? Voy a colocarlo del reciente al más antiguo. Y observen que me lo ordenó por fecha. ¿Listo? Si no les funcionó así, si no les salió automáticamente, entonces inicio, ordenar y filtrar y el orden personalizado. Orden personalizado le decimos que queremos por fecha. Y aquí me está trayendo todos los campos, todos los encabezados de la tabla y queremos por fecha, pues los valores de la celda, orden del más reciente al más antiguo, ¿listo? Y damos a aceptar y allí nos la va a ordenar por si no le salió directamente en las opciones que les dije. ¿Listo? Bueno, ordenada la tablita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traernos entonces, de acuerdo al código del producto, la descripción de ese producto. Entonces, si nos movilizamos hasta la otra tabla, haciendo esta. ¿Sí? Entonces, ojo acá. Voy a darle un nombre a esa tabla y a ese conjunto de datos. Y yo creo que en la primera clase se los expliqué cómo era, ¿sí? De acuerdo podíamos colocarle en el cuadro de nombres un nombre a un conjunto de datos, ¿no? Entonces, ojo aquí, no voy a seleccionar desde el número. ¿Por qué? Porque es que el código que yo voy a introducir, siempre lo va a buscar es en la primera columna
de la tabla matriz, ¿sí? Recordemos acá la estructura, ¿listo? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que este valor buscado siempre lo va a buscar es en la primera columna de la matriz tabla, en este caso del inventario, ¿cierto? Entonces, con los truquitos que les enseñé, desde aquí, desde la L3, ¿sí? Control Shift hacia la derecha, Control Shift hacia abajo. ¿Listo? Allí tengo seleccionada mi tablita. ¿Sí? No vamos a clicar nada por ahora. Directamente nos vamos acá al cuadro de nombres. Clic allí. ¿Listo? Vamos a darle un nombre a esa tabla. ¿Cuál sería el nombre de esa tabla para este caso? Serían los productos, ¿no? Entonces, productos. Escribo allí. Bueno, allí quedó en mayúscula, no importa. Acá, en la parte superior izquierda, vemos que yo le coloqué un nombre y, pues importante, Enter para colocarle el nombre a la tabla, ¿no? Entonces allí ya me lo está mostrando. Todo esto, pues para facilitarnos un poco más la vida. Entonces, ojo, hasta allí ya tenemos eso, ¿no? Selecciono, repito otra vez los pasos. Selecciono aquí desde la primera, este primer registro que tiene el código del producto, ¿sí? Desde allí hasta el precio unitario y selecciono toda mi tablita, ¿sí? Que como lo hice con las combinaciones que les di, o si no, pues sencillo desde acá, entonces bajando con el mouse, ¿sí? Después que hice, me voy al cuadro de nombres y escribo esto que está acá, productos. Enter para que le coloque el nombre, ¿no? Enter allí. Listo. Ahora me devuelvo aquí a la descripción del producto. Y voy a hacer la función buscar V. Entonces, ¿qué debe decir acá? Digamos AL0274. Vamos a ver si lo encontramos. Ah, mire, está aquí. Entonces me debe traer el monitor de 15 pulgadas. ¿Listo? Eso me debe traer acá por lo menos en el primer registro. Igual, escribo buscar V. Buscar V con tabulador para autocompletar. Valor buscado. Entonces, ¿de cuál valor me voy a basar para encontrar toda la información? De el código del producto. B2. ¿Listo? Punto y coma. Matriz tabla. ¿Cuál es mi matriz tabla? Toda esta, ¿no? Pero no la voy a seleccionar toda porque para eso le di un nombre. Entonces yo escribo allí productos. Listo. Ojo con los nombres que le damos porque por lo menos si yo hubiese colocado solo producto me lo confunde con la función que sirve para multiplicar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo diferencio que es un conjunto de celdas de una función? Porque, a ver, es por el icono que les estoy señalando acá, ¿no? Ahí muestra como una tablita, ¿sí? Y el resto pues tienen unas f de x, ¿no? Entonces, allí diferenciamos un conjunto de celdas con una función. Entonces, recuerden, si ya la tenemos acá seleccionada, tabular para evitar errores de escritura. Allí ya tengo la matriz tabla sobre la cual voy a trabajar. Punto y coma. Indicador de columnas. ¿Listo? Entonces, voy a explicarles algo acá. Voy a venir acá. Miren que está, él me selecciona la matriz tabla. ¿Sí? Entonces, ojo que ese indicador de columnas en la tabla original, ¿sí? Con número y todo, pues estaría en la 3, ¿cierto? Que es la descripción del producto. Lo que yo estoy buscando es la descripción del producto.
pero mi selección o la matriz tabla que yo le estoy diciendo a la función buscar B, esa descripción está en la segunda columna, ¿sí? Recuerden, la primera columna es el código del producto y de ahí para allá pues lo que tenga que buscar, ¿no? Entonces, ¿qué va en el indicador de columnas? La descripción del producto. La descripción del producto, ¿en qué número de columna está? En la número 2. ¿Listo? En la número 2. Punto y coma. Como estoy buscando un texto, ¿sí? Entonces tengo que ser más exacto. Entonces le digo coincidencia exacta. Doble clic o escribimos el 0. ¿Listo? Cerramos y presiono la tecla Enter. ¿Listo? Entonces, o por ahí para los que hacen, los que me han presentado una fórmula distinta para cada una de las filas, porque entonces, ¿cómo van a hacer cuando son, en este caso, 900 datos? Entonces, ya ustedes saben, con una fórmula me basta para rellenar el resto ¿de qué? De registros. ¿Listo? Entonces allí de una vez me trae el código, perdón, la descripción del producto de acuerdo al código que yo tengo acá. ¿Listo? Vamos a hacer el del DNI del cliente. Entonces, ¿cómo sería aquí? Antes vamos a darle un nombre a la tablita, esta tablita, ¿no? Recuerdan, Control Shift, la derecha hacia abajo, seleccionamos mi tabla. Mire todos los clientes que tiene, ¿no? 102 clientes, ¿sí? Y la rapidez con la que lo seleccioné. Entonces, bueno, aquí pasa algo. Me equivoqué en la selección, ¿no? Recuerden que yo les dije que es sin los encabezados. Entonces me tengo que parar desde aquí, desde el primer registro, desde la P3, Control Shift derecha, Control Shift abajo. Teniendo seleccionada esa tablita, le voy a dar un nombre. ¿Qué nombre le voy a colocar? Clientes. Entonces me voy aquí a mi cuadro de nombres. Clientes. Enter para que me lo asigne. ¿Listo? Una vez que lo asigne, entonces ahora sí puedo ir acá donde dice DNI del cliente. Doble clic al primer registro. Igual, buscar V. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos un código cliente, entonces tenemos que mirar qué tabla tiene esos datos. ¿Sí? Entonces, tenemos esto que está aquí, desde la columna P, pues, y lo que tengo que llevar a la otra tabla es la columna Q, que corresponde al DNI. ¿Listo? Por eso es que estoy trabajando con esa tabla, si tienen alguna duda. Bueno, ¿cuál es mi valor buscado? ¿Sí? ¿Cuál es el valor que tengo aquí que me asocia el DNI del cliente? ¿Sí? Ya no puedo colocar el del producto porque allí no voy a encontrar nada que tenga que ver con el cliente. Entonces por eso vamos a colocar la D2 en este primer caso. ¿Sí? Punto y coma. Me está pidiendo una matriz tabla. ¿Sí? No voy a ir a seleccionarla porque ya le di un nombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué nombre le coloqué? Clientes. Miren que allí me sale de una vez. Clientes, tabulador. ¿No? Punto y coma. ¿En dónde está ese indicador de columna? Es decir, a ver, en la tabla que yo le estoy diciendo acá, la matriz tabla, se supone que es esta.
en qué número de columna está el DNI, que es lo que que es el dato que necesito llevarme hasta allá. Pues en la 2, ¿sí? En la 2. Bueno, aquí están coincidiendo con los otros ejercicios en que sea la 2, pero puede cambiar, ¿no? Puede ser la 3, la 4, la 20. Allí ya es dependiendo del dato que necesitemos, la 2, ¿no? Y me faltaría el rango. El rango, pues es coincidencia exacta porque allí estoy manejando DNIs o códigos. Entonces, falso. O el 0. ¿Listo? Cierro mi paréntesis, enter. Entonces aquí ya me trajo el DNI del cliente. ¿Listo? Entonces CB0018. Entonces imagínense, de aquí a que yo encuentre el código y vaya y lo escriba, pues para eso está la función buscar B. Entonces, a ver, termina en 560. Efectivamente. Entonces acá autocompleto y tendría ya los 947 datos completos, ¿no?